Vamos pasando, por favor. Vale. Y aquí en este había puesto esto es lo que sale en la televisión. Pero si lo quieres ver, Mejor, si sí. tienes un problema, lo que sea. Mejor. Empezamos, por favor. Tomen asiento. Tomen asiento, por favor. Vamos a empezar, si no se va a hacer muy tarde. Bueno, empezamos la tercera sesión. Para los que no me conozcáis, soy Javier Madrigal, del Laboratorio de Incendios Forestales de Linía, y en esta ocasión vengo en calidad de miembro de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, del Grupo de Trabajo de Fuegos Forestales. Modero esta tercera sesión, que tenemos un tiempo muy ajustado. Vamos a intentar ajustarnos a los 15 minutos para no meternos en la hora de comer. Ya nos vamos a meter, pero bueno, vamos a intentar ajustar lo máximo posible. Empezamos con Jaime Baeza, profesor de la Universidad de Alicante, miembro del CEAM, del Centro de Estudios Mediterráneos, y nos va a hablar sobre estrategia de gestión de la vegetación mediterránea para reducir su inflamabilidad. Cuando quiera. Quería agradecer a los organizadores, la Sociedad Española de Ciencias Forestales, Javier, y también a la Generalitat, a la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente, Cambio Climático, etcétera, sobre nuestra participación en este foro, y vengo un poco representando tanto a la Universidad de Alicante como al CEAM. Entonces, les voy a plantear un poco la visión que tenemos desde el inicio del CEAM sobre las evaluaciones y estudios sobre regeneraciones y incendios forestales en la Comunidad Valenciana, y en base a esta experiencia también pues, plasmar un poco cuáles los resultados, o un poco también lo que estamos observando en relación a los combustibles, que realmente son pues, vegetaciones y tipos de vegetación. Por favor. ¿Alguien de control? ¿Qué de imagen aquí? Vale. Bueno, en principio plantearles por dónde corren los fuegos en la Comunidad Valenciana, cuáles son las zonas que más o menos están afectadas por la incidencia de los incendios forestales. En este modelo de predicción en Maxen, ubicando y planteando todas las áreas quemadas a lo largo de los perímetros de incendio desde el año 93, pues vemos que Maxen nos plantea una incidencia básicamente en la central, ¿no? En la central de la Comunidad Valenciana, coincidiendo prácticamente con toda la sierra, todas las montañas de la zona centro de Valencia. Sin embargo, hay del orden de 3 o 4 puntos en los que la incidencia es relativamente baja. En el sur, evidentemente, la continuidad del combustible disminuye mucho, y también los tipos de vegetación también influyen bastante en relación a esa continuidad y a esa combustibilidad de los incendios, que básicamente no progresan. Al este o a la derecha tenemos las grandes cuencas del Júcar y del Turia, en el cual pues son áreas agrícolas, es el Naranjal valenciano principalmente, entonces tampoco son zonas con una incidencia alta. Y en el límite con el interior de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pues las estructuras cambian.
el relieve cambia, los tipos de bosques o de los pinares cambian y por lo tanto la incidencia de los incendios también es diferente. ¿Pero qué pasa al norte? En el norte, en la provincia de Castellón, y lindando básicamente con Teruel, se nos quema poco. Se nos quema relativamente poco y la cuestión está en por qué estas zonas se nos queman relativamente menos. Siguiendo un poco con la modelización de Maxen, lo que vemos es que en esa zona de arriba lo que tenemos son estructuras maduras, bosques maduros y bosques maduros que coinciden con bosques de especies rebrotadoras maduras. Es básicamente las áreas de encinar. En general es la gran zona o la gran representación de encinares que aparentemente en una zona donde la incidencia de rayo en las ibéricas son muy altas, sin embargo los incendios no progresan. Nos podríamos plantear qué es lo que está ocurriendo. Y realmente lo que está ocurriendo es que en esas áreas del norte lo que tenemos son masas de vegetación que plantean situaciones de escasa posibilidad de continuación del fuego y no solamente en zonas en las que ya de por sí es el límite entre vegetación de rebrotadoras o de encina frente a vegetación arbustiva o de pinar, plantea una franja de defensa. Es decir, los fuegos en estas situaciones no avanzan con excesiva rapidez o incluso se detienen, y si esto lo vemos desde el punto de vista de un avance de fuego, pues ¿qué os será si básicamente nos estamos refiriendo a igniciones? Las igniciones en estos tipos de vegetación realmente tienen bastantes problemas de avance. En la Comunidad Valenciana conocemos exactamente tu estudio, este modelo conceptual resulta de la investigación que hicimos en Ayora, del gran incendio del 79, y sabemos que estas son las diferentes fases de regeneración de estas áreas quemadas, los pinares de Pinaster de aquella zona. Y si fragmentamos el esquema en dos partes, pues en la parte de arriba, que referido básicamente a margas, en las cuales los pinares se regeneran en una primera fase a partir de jarales o aulagares y posteriormente a romerales, y la fase final sería la que constituiría los pinares. En la parte de abajo, en las calizas, que son zonas no excesivamente abancaladas o puestas en cultivo, vemos que los tipos de vegetación se nos paralizan en los coscojares, no nos van más allá. ¿Por qué no tenemos encinares en estas zonas? Porque realmente nuestros puntos de muestreo, que fueron del orden de 120 puntos de muestreo en una superficie de 30.000 hectáreas, no estaban, no habían. Entonces la pregunta está en hacia dónde dirigimos los tipos de vegetación o qué tipos de vegetación nos interesarían más para que los fuegos progresaran con mayor dificultad y las igniciones de alguna manera no progresaran. Entonces, la propuesta, pues, esta nueva aproximación, realmente no es una nueva aproximación, nos basamos en conocimiento sobre el funcionamiento de estas especies. Podemos clasificar los grupos ecológicos en muchas diferentes formas, pero una manera de agrupar grupos funcionales relativamente sencillos, que son básicamente las especies germinadoras y las especies rebrotadoras, que tienen síndromes totalmente opuestos. Estos síndromes son, por ejemplo, la capacidad de acumular combustible muerto. Las especies germinadoras, no vamos a descubrir nada sabiendo que la liaga es una planta fuertemente acumuladora de combustible, que además los niveles de humedad del combustible líquido son relativamente más bajos, porque tienen una menor capacidad de acceso a agua en profundidad. Son especies que tienen raíces superficiales, que están muy bien adaptadas a funcionar bajo condiciones ambientales, bajo las condiciones ambientales. Justamente esos mismos atributos son contrarios en el resto de especies. Es decir, estas germinadoras tienen una alta dependencia de la humedad ambiental, se ajustan muy bien a esas situaciones, tienen una relación superficie-volumen relativamente alta, es decir, que la superficie que pueda recibir el calor para inflamarse es mucho mayor y, por lo tanto, las temperaturas a la hora de alcanzar las igniciones son más bajas. La bibliografía está más o menos ahonda en esta situación y toda esta información que les estoy presentando es bastante conocida. Un aspecto bastante clave en este sentido, y lo digo desde el punto de vista
de cómo lo vamos a gestionar o cómo se podían gestionar estas zonas es su carácter heliófilo. En general, siempre estamos hablando de especies pirófitas. A mí el concepto pirófito no lo vería como un ajuste, una situación adaptada a que las plantas estarían pendientes de quemarse. Y no es el caso. Yo creo que estas especies son claramente plantas de especies de, plantas o especies de ambientes abiertos. Es decir, que en el momento que abramos el espacio, en el momento que gestionemos estas masas o estas áreas, estas especies van a poder entrar con una cierta facilidad. Y si estamos un poco al tanto, en el momento que quememos o en el momento que asistamos a una cierta recurrencia en el fuego o en la gestión, lo que va a ocurrir es que siempre vamos a tener especies en los primeros estadios, es decir, que vamos a necesitar un mantenimiento continuo con costes relativamente altos. La imagen es más que suficiente. Tenemos el Viburnum tino, es una especie rebrotadora con un carácter de inflamabilidad bastante bajo frente al hule, es una especie muy inflamable. Y en un estudio que hicimos utilizando del orden de 9 especies, porque estábamos limitados y tampoco en la zona de Ayora teníamos muchas más especies, con estas más o menos estábamos representando del orden de aproximadamente entre el 85 y el 90% de las especies que podíamos encontrar allí desde el punto de vista de los arbustos y de los árboles. Entonces, haciendo una secuencia de edades, es decir, en diferentes estados de desarrollo de estos tipos de especies, pues lo que vemos es una secuencia de cómo las especies germinadoras y las especies rebrotadoras tienen capacidad de acumular combustible muerto en pie. La imagen es muy evidente, ya en los primeros estadios Ulex tiene incluso más combustible muerto que combustible vivo, es decir, por encima del 50% del combustible es un combustible muerto, mientras que especies como la encina o el enebro pues mantienen una acumulación en el tiempo relativamente baja, que hasta los 26 años no superan o están muy próximos al 10%, excepto algunas especies que están por encima del 40%. En cuanto a la estratificación de este combustible muerto en pie, es decir, la altura que alcanza el combustible muerto en la estructura vertical del individuo, es esta es la imagen que aparece entre los dos jaras o entre el Ulex y el Pinus alepensis. Mientras que el romero, la coscoja y las otras dos especies pues mantienen valores relativamente más bajos. ¿Por qué les muestro esta imagen en cuanto a la estratificación en altura? Porque a la hora de controlar el combustible, a la hora de eliminar especies combustibles que nos plantean problemas de inflamabilidad, la altura del combustible es clave a la hora del apero de trabajo por donde corta el material. Cualquier especie germinadora que a través del desbroce y podamos dejar un pie inexistente de combustible verde, que no tiene meristemos de crecimiento, ese individuo automáticamente va a morir. En esta situación, por una aproximación a la susceptibilidad al fuego, pues lo que se plantea es que esas especies son de una mayor susceptibilidad al fuego frente a una susceptibilidad media que podría tener el pino o el romero o la baja del enebro o de la encina. Entonces, por lo que les digo, esas especies de una inflamabilidad alta la vamos a encontrar siempre en los primeros estadios, por lo tanto, si mantenemos, gestionamos o intervenimos en la masa, vamos a tener situaciones de ese tipo. Mientras que las especies rebrotadoras que nos interesan, en el caso del modelo sucesional no están, no aparecen. Necesitaríamos tratar, gestionar y manejar esas áreas de pinar intentándola llevar a estados avanzados de la sucesión hasta alcanzar tipos de vegetación de este tipo para conseguir estructuras de vegetación menos inflamables. Respecto a la degradación de los pinares, que tenemos alguna información al respecto, este es un poco el gradiente de degradación por efecto de recurrencia de incendios. Las experiencias que nosotros estamos siguiendo desde el FEAN son intervenciones de quemas controladas o fuegos recurrentes de unos cada 10 años, que no es un modelo o no es un ejemplo excesivamente claro,
de las recurrencias que podemos encontrar, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en zonas quemadas con una cierta recurrencia, pero sí que nos da una idea del número de veces que hace que la capacidad de respuesta de estas zonas quemadas recurrentemente disminuya en el tiempo. Y disminuye igualmente dependiendo del número de fuegos que han ocurrido. ¿Cómo podemos intervenir en estas zonas? ¿Cómo podemos abordar estas masas de vegetación relativamente inflamables? Aulagares. En el caso de los aulagares, en mi tesis doctoral, observé que los valores de combustibles muertos y cambios de los tipos de combustible a lo largo del tiempo, en estos periodos, pues vemos que claramente a partir de entre los 8 y 9 años, o hasta los 10 años, los niveles de inflamabilidad empezaban ya a ser altos. En periodos intermedios de unos 17 años ya estaban en valores muy altos, pero es que a partir de los 24 años los valores eran muy altos o excesivamente altos porque condicionaba el que también se juntaba con una regeneración del pinar, y esa regeneración del pinar a esas edades coincidía con la muerte total de la aliaga. Es decir, que podíamos tener cantidades importantes de 2, 3, 4 kilos por metro cuadrado, 40 toneladas hectárea de combustible totalmente muerto, con una masa de pinar a 3 metros de altura y un modelo 4 con unos niveles de riesgo extremo. Esta era la situación. El planteamiento era cómo podemos intervenir en estas zonas para reducir el riesgo de incendio y, sobre todo, para intentar mejorar la resiliencia de este sistema, pues haciendo repoblaciones. Le planteo esta imagen porque vemos claramente, en el caso de la altura del combustible de Lules, cuando hacemos tratamientos con desbrozadora mecánica, que la línea horizontal lo que plantea era la altura del combustible, la altura media del combustible en esos 120 individuos o 60 individuos, no me acuerdo el número, pero ese es el valor medio. Los puntos negros, indican individuos muertos. Y los puntos blancos indican individuos vivos, y el nivel de altura indica la altura del desbroce por parte del apero, de la máquina desbrozadora. Es decir, que los vivos son aquellos individuos donde la máquina desbrozadora cortó por encima de la altura media del combustible muerto, mientras que los puntos negros, el apero cortó o rompió el individuo por debajo, aproximadamente por debajo de la altura del combustible. Es decir, que en especies germinadoras una indicación interesante para controlar o tener un efecto de más del 100% en el control de esas especies es clave la altura del combustible muerto. Y estoy hablando de romero, estoy hablando de jaras, estoy hablando de úlex, estoy hablando de pinos. Es decir, estoy hablando de todo el cortejo de grupo de especies germinadoras. En este ámbito, ante situaciones de control o tipos de aulagares con una incidencia del riesgo muy alta, pues planteamos del orden de 3 supuestos, es decir, un desbroce con plantación, o simplemente hacer una plantación bajo la cubierta del matorral, un poco entendiendo que la cubierta del matorral podría proteger de alguna manera los plantones introducidos. Y lo que vimos es que con una intervención o 2 intervenciones continuadas entre el 2003 y el 2016, vemos que claramente las áreas aclaradas y las áreas aclaradas con plantación, las especies que se introdujeron fueron estas rebrotadoras que comentamos, el lentisco, la encina y el Rhamnus alaternus, y vemos que a los 13 años de la intervención los valores de representación de estas especies en la masa ya estaban del orden de más del 10%. Por lo tanto, ya se notaba que teníamos una presencia relativamente aceptable de estas especies en estas masas de aulagar, y que veíamos que cabía la posibilidad de cambiar los tipos de vegetación y los tipos de combustible. En el caso de las masas de alta regeneración de pinar, pues tenemos una suposición del mismo tipo. Esto es muy abundante y muy frecuente a partir de los grandes incendios del año 94, y vemos que tenemos una alta vulnerabilidad al fuego porque las cantidades de combustible son de este orden, en algunos casos las 100 toneladas hectárea,
Y además sabemos que este pinar está en una fase estancada de regeneración. No producen piñas, un segundo incendio, que es lo que está ocurriendo en los posteriores incendios recurrentes después del 94, es que prácticamente en muchos casos perdemos la masa de pinar y las estructuras arbóreas nos interesan muchísimo. Después de ese primer tratamiento, bueno, de ese primer tratamiento y único, porque ya no hemos vuelto a intervenir, pues vemos cómo los cambios a los 3 o 4 años son considerables, con una reducción importante de las cargas, y aparte empezamos a darle forma a tipos de vegetación, a modelos de combustible, y no olvidemos que los modelos de combustible son cambiantes en el tiempo. Entonces, planteamos en un corto plazo un modelo 2, y un poquito más allá, con el tiempo, a un medio plazo, pues hasta un modelo 7 que podría ser un modelo bastante interesante. Esta es la situación actual. Los desbroces son bastante importantes y muy interesantes porque no solamente eliminan al 100% cuando se aplican adecuadamente, sino porque estos restos, este mulch que dejamos en superficie, son bastante adecuados para evitar la fluctuación de las temperaturas en el suelo y, por tanto, a estimular la germinación de estas especies germinadoras obligadas. De hecho, vemos que en una masa donde inicialmente la representación de hules era relativamente importante, pues básicamente ha quedado reducido a algún romero y algunas jaras. Y vemos que después de unos 10 años después de la intervención, el matorral está relativamente bien controlado. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Jaime. En segundo lugar, Santiago Bateman. Nos va a hablar sobre agroforesta, mosaico agroforestal y cambio climático, un proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad. Hola, buena tarde a tothom. Buenas tardes a todos. Soy Santiago Bateman, vengo de parte del Grupo Natura Freixe. Somos una organización que trabaja en Tarragona, principalmente en la Ribera d'Ebre. Y hoy vengo a presentarles este proyecto que desarrollamos con el soporte de la Fundación Biodiversidad, que se denomina Agroforesta, Mosaico Agroforestal y Cambio Climático. Primero que todo, dar las gracias a la Consellería y a la Sociedad Española de Centros de Ciencias Forestales por invitarnos a este seminario, y espero pues que esta charla sea de su agrado. Intentaré mitigar mi voz de oveja, pero en todo caso impresiona ver tanta gente. Muy bien, como índice de la charla, pues comenzaré a hacer una presentación del proyecto, cuál es el ámbito de trabajo donde se desarrollaron las actuaciones del mismo. Hablaremos de los objetivos específicos, que a la larga es el recorrido que tuvimos a lo largo del proyecto. Hablaré específicamente del caso del municipio de Flix, porque es donde tenemos nuestra sede y es el municipio donde trabajamos principalmente, y unas consideraciones finales para que todos tengamos en cuenta para cuando hagamos este intercambio de tarjetas y de ideas, pues podamos llegar a crear sinergias entre diferentes colectivos. Muy bien, el proyecto Agroforesta, pues, ¿qué es Agroforesta? Agroforesta, en términos generales, es la recuperación de cultivos y bancales tradicionales abandonados por medio de la gestión forestal para mitigar los efectos de cambio climático. Se centra en 3 ejes fundamentales. Principalmente, lo que nos interesa con esta gestión forestal es recuperar parte del recurso hídrico que está siendo captado por estas masas forestales desarrolladas en estos cultivos abandonados, recuperar el mosaico agroforestal, que desde la ecología es uno de los principales objetivos a conseguir para recuperar especies que son dependientes de la gestión agraria. Y por otro lado, nos interesa incidir en esas zonas, como podemos ver en esta cartografía que traigo preparada, las zonas en rojo, que conllevan a una continuidad forestal y por lo tanto estarían aumentando la probabilidad de propagación de incendios forestales.
me gustaría resaltar que en esta gráfica también, en la parte de la fotografía gris, es una ortofoto de 1956 y como se puede observar, estos cultivos que están señalados en rojo pues eran cultivos de olivares activos, ¿vale? Muy bien, nuestro ámbito de trabajo se centró en dos municipios, el primero Flix, como ya lo he nombrado, y el segundo la Pobla de Benifazá, que es aquí en Valencia. Para el desarrollo de estas actuaciones aquí en Valencia contamos con la colaboración de Fundem, que es una fundación que tiene su sede aquí en Valencia. Y bueno, y estos dos municipios pues tienen historias en relación a la agricultura muy diferentes, ¿no? En el caso de Flix es un municipio que se ha dedicado principalmente a la agricultura de secano, siendo el cultivo de olivera la principal cubierta de suelo, y en el caso de la Pobla de Benifazá, pues el aprovechamiento agrario ha sido destinado al cultivo de cereales para el consumo de animales. ¿Vale? ¿Cuál fue el recorrido que hicimos? Pues bueno, primero hicimos una valoración de la actividad agraria entre 1956 y 2015. ¿Por qué 1956? Porque tenemos un recurso muy importante que es el vuelo americano de la Serie A que se llevó a cabo en este año. Por lo tanto, es un punto de partida muy importante para poder estudiar la evolución agrícola de una determinada zona. También quisimos estudiar cómo había sido el impacto de la pérdida de población activa relacionada con el sector agrícola, porque uno de los principales problemas que tenemos en el norte de España es el abandono agrario como consecuencia pues, de la tecnificación, de la industrialización y de la despoblación de los municipios que tradicionalmente se han dedicado a este tipo de actividad. Por otra parte, pues a través de un análisis cartográfico muy extenso, pues analizamos 3 tipos de cubiertas de suelo, para mirar los cambios que se han dado entre 1956 y el 2015 en cuanto a matorrales, masas forestales y cultivos, ¿vale? Y la diferencia entre estas 3 capas o el cambio entre estas 3 capas para determinar cómo había sido cómo se había producido este abandono. Y después, a través de cuando se realizó este análisis cartográfico, eso nos permitió identificar zonas que podrían ser susceptibles de gestión forestal y poder modelizar esas masas forestales con un programa que se denomina Gotilgua, que es de la Universidad de Barcelona, y que lo que permite es modelizar en función de la masa forestal, el tipo de suelo y la densidad de pies, pues cuánto es el recurso hídrico que esta masa forestal está reteniendo. Después lo que hicimos es localizar estas zonas susceptibles de gestión forestal y intentar llegar a acuerdos de custodia con los propietarios de estas fincas para recuperar la superficie agraria. Y bueno, y lo que estamos haciendo hoy, que es continuar dándole difusión al proyecto que hemos realizado y, si es posible, pues que tenga replicabilidad y se puedan crear las bases de un proyecto de gran abasto territorial. Y por último, pues como es un proyecto de cambio climático, pensamos que lo más interesante sería también calcular nuestra huella de carbono, ¿no? Porque algún impacto generaríamos. Muy bien, el caso del municipio de Flix. Pues bueno, en este gráfico me gustaría que nos centráramos alrededor del año 89, cuando empezamos a observar un decrecimiento de la superficie cultivada. Y en verde, pues vemos que en la cantidad de mano de obra asociada o que está declarada en la seguridad social como relacionada con la actividad agrícola, comienza a disminuir desde los años 70 continuamente. Estos datos, en cierta manera, lo que nos están reflejando es todas estas personas que actualmente están jubiladas y que continúan trabajando la tierra, pero que no están dadas de alta o no están reconocidas como agricultores. O sea que el dato de número de agricultores hay que cogerlo con cierto cuidado. Esta es una foto hecha en dron de la zona de donde vengo. Esto es Flix. Flix se caracteriza principalmente pues, por cultivos de olivares tradicionales, aunque en los últimos
20 años con la entrada de del sistema de regadío, de la tecnificación del regadío, y adicionalmente con el cambio de cultivos tradicionales por cultivos intensivos, pues el paisaje se está modificando. En este gráfico, pues lo que me interesa reflejar es pues este cambio entre esos cultivos de secano propiamente tradicionales que tenía el municipio y ese recambio por los cultivos de regadío a partir de los años 90, cuando realmente se comienza a tecnificar el regadío, ¿no? Y sobre todo pues por cambios de olivera tradicional por arbequina y por cultivos de almendros en regadío. Bien, esto es un modelo hidrológico que sale a partir del modelo digital de elevaciones del municipio, y como podemos ver, al igual que la Pobla de Benifazá, pues debido a la orografía que presenta, pues se da o se favorece que exista una tradición agrícola muy importante, porque tiene una red hidrológica realmente importante que podría abastecer a toda la superficie agrícola. Y delante de un escenario de cambio climático en el que las precipitaciones y la frecuencia de las mismas se está reduciendo, y aparte un incremento de las temperaturas, pues lo que hemos detectado en estas zonas de cultivos abandonadas pues es el desarrollo de estas masas forestales que tienen un crecimiento bastante aleatorio, que no se acaban de consolidar como bosques, y que por debajo de estas masas forestales evidentemente pues está creciendo por sucesión pues la parte de matorral, ¿no? Bien, pues como les comentaba, pues para poder cuantificar cuánto había sido este cambio a nivel en los últimos 60 años, pues utilizamos las ortofotos del vuelo americano de 1956 y la comparamos con la del 2015. ¿Por qué la del 2015? Porque la ortofoto más actualizada que tiene el Instituto Catalán de Cartografía es la del 2015, y para compaginarlo con las actuaciones de Valencia pues lo estandarizamos a ese año. Este es uno de los resultados que obtuvimos del proyecto, los cambios entre las diferentes cubiertas. En el caso de Flix, pues detectamos que alrededor de unas 311 hectáreas se han transformado en bosques y que antes habían sido aprovechamientos agrícolas. Pero aunque el dato puede ser relativamente bajo, lo que también tendríamos que prestar atención es esos cultivos que se están convirtiendo en matorral, porque a mediano plazo estas áreas se tendrán que gestionar. En el caso de la Pobla de Benifazá pues tenemos unos valores mucho más grandes. 817 hectáreas se han transformado, que eran cultivos, y se han transformado en masas forestales, y alrededor de 1521 están en proceso de sucesión. O sea que aquí en Valencia tenéis un problema importante. Bien, pues a partir de ese análisis pues realizamos una selección de las posibles zonas donde podíamos implementar esta herramienta de simulación para saber si esta gestión forestal nos estaba, pues en principio podría comportarnos a llegar a ese objetivo de recuperar el recurso hídrico, ¿no? Así que les presento Gotilwa. Suena como Godzilla, pero Gotilwa, bueno, es un programa que lo diseñó el profesor Carlos García de la Universidad de Barcelona, y lo que hace es simular, teniendo en cuenta las características del suelo, la densidad de pies y los valores dendrométricos de las masas forestales, junto con variables climáticas medidas a lo largo del tiempo, poder estimar cuánto es el recurso hídrico que está reteniendo una masa forestal. También tiene un montón de aplicaciones, también te permite cuantificar la probabilidad de incendio, así que si hay alguno que esté interesado en aplicar esta herramienta, yo con gusto le puedo explicar, si tiene un poco de paciencia, porque es bastante complejo. Y bien, pues con este tipo de programa lo que nosotros queríamos simular era eso: cuánta agua, que se denomina agua azul, que en este caso es agua de escorrentía y la que está almacenada en el suelo, no está llegando a los sistemas principales de captación de agua como consecuencia de estas masas forestales.
Pues bien, en la mayoría de las simulaciones lo que encontramos fue un resultado positivo, aunque no del todo significativo. Encontramos que la diferencia entre si nosotros dejamos la masa forestal tal y como está y por sucesión natural ella misma se regula, y la diferencia entre si nosotros aplicamos una gestión forestal removiendo los pies de los árboles de estas zonas abandonadas, pues encontramos que el efecto a 10 años es positivo, o sea que tanto en agua de escorrentía como de almacenaje en el suelo incrementa, pero eso está condicionado siempre al tipo de masa forestal que tenemos. Así que este objetivo tiene que ser como algo secundario. En realidad lo que nos tendría que preocupar es gestionar estas masas forestales que le dan continuidad a las masas colindantes para que se pueda reducir el riesgo de propagación de incendios. Pero bueno, como todo, hemos encontrado un efecto positivo de realizar esta gestión forestal. En este caso, pues vimos que una especie que está catalogada como vulnerable, que es la coyalba rubia, que precisamente uno de sus principales impactos son los cambios de zonas agrícolas a zonas forestales, reduce su capacidad de reproducción y hábitat, pues hemos visto que al realizar esta gestión en estas zonas seleccionadas, pues la coyalba rubia ha favorecido su reproducción, incluso la presencia de parejas. Entonces, pues bueno, es como un resultado que vale la pena resaltar. Y bien, pues en general, pues nuestros resultados fueron 3 acuerdos de custodia con propietarios, lo que supuso remover 9 toneladas de pino carrasco. Y en la Pobla de Benifazá, como teníamos este acuerdo con Fundem, y Fundem tiene el MAS del Peraire, gestiona el MAS del Peraire, pues bueno, este acuerdo de custodia ya lo teníamos de por sí y representó remover 800 metros cúbicos de pino silvestre. Consideraciones finales. Yo creo que una de las principales preguntas que nos deberíamos hacer es si extrapolamos todo esto a todo el territorio, sobre todo a la parte norte, donde el problema del abandono agrario es más pronunciado, ¿no? Pues si lo extrapolamos a todo el territorio, pues estaríamos hablando de que hay mucha tarea por hacer. Por otro lado, yo creo que este tipo de metodologías tendrían que incluirse en los planes de ordenamiento territorial, que en muchos municipios actualmente pues están en un cajón o todavía no se han actualizado, pero tendrían que incluirse porque realmente de cara a las previsiones de cambio climático pues el riesgo de incendios es mucho más elevado. De las simulaciones con el programario Gotilwa, pues lo que hemos sacado de conclusión es que el recurso depende de la masa forestal y de los años de abandono que tenga la superficie agrícola a estudiar. Por el tema de que estas masas que estamos removiendo pues a veces no se han consolidado y pues por el mismo azar con el que se desarrollan pues no suponen una recuperación importante del recurso hídrico, pero bueno, gestionando algo sacamos. Y se deben desarrollar modelos que permitan incluir la superficie del matorral. Gotilwa tiene una limitación y es que solo está diseñado para masas forestales. ¿Y qué pasa con la cubierta de matorral? También está tomando agua, por lo tanto hay que incidir en desarrollar modelos que permitan incluir las variables ecofisiológicas de estas especies para cuantificar el recurso hídrico. Y por otra parte, pues la gestión forestal de estos cultivos abandonados se tendría que enfocar en eliminar la continuidad forestal, tal y como salía en la primera diapositiva, esa zona de valle que se ha forestado y permite la conexión entre dos masas forestales, pues bueno, la agricultura siempre ha funcionado como un cortafuego agrario, ¿no? Entonces, pues se debería enfocar este tipo de actuaciones a esas zonas donde se favorece esta continuidad. Y por otra parte, pues tenemos que tener en cuenta que ya, como les expliqué, pues el tema de cambio de cultivos a matorrales a mediano plazo es un problema que se tendrá y que se tendrá que gestionar,
Por lo tanto, ¿qué es más costoso? ¿Gestionar una masa forestal o gestionar un matorral? Pues pienso que eso lo tendríamos que poner en la balanza en los sistemas de gestión. Y bueno, y como todo proyecto, pues tenemos que considerar siempre los pros y contras de la gestión forestal en términos de la biodiversidad. En este caso, pues hemos favorecido la presencia de una especie, por lo tanto, pues también podría incluirse dentro de los planes de recuperación de las especies amenazadas que la gestión forestal las favorece. ¿Vale? Y bueno, muchas gracias por la vuestra atención y pues les dejo esta frase de Mahatma Gandhi para que reflexionemos un poco. Gracias. Gracias, Santiago. Siguiente ponencia, Gloria Romero. Aprovecho para invitar a Santiago y a su equipo a que publiquen estos resultados, porque todo el mundo hablamos de matorralización, pero no hay muchos resultados cuantitativos de cómo se está matorralizando el paisaje. Así que os invito a publicarlo. Gloria Romero, directora del Parque Natural del Desierto de Las Palmas, nos va a contar los cortafuegos verdes en el Desierto de Las Palmas. Bueno, gracias a la organización, gracias a vosotros por todavía aguantar aquí sentados a estas horas. La charla la haremos entre las dos, entre Sonia Monferrer, que es la representante de Fundación Global Nature, y yo. La ponencia anterior pues, nos ha servido de base para contaros este proyecto, que lo hemos llamado Cortafuegos Verdes en el Parque Natural del Desert de Les Palmes. Como ha dicho el ponente anterior y como todos sabemos aquí, pues las áreas agrícolas cultivadas pues sí que nos dan pie a una gestión del incendio. Es decir, pues nos sirven de base para poder hacer actuaciones y poder pues controlar los incendios. Esta foto está sacada de la norma técnica de las áreas cortafuegos de Red Eléctrica y la Generalitat Valenciana. El Parque Natural del Desert de Les Palmes es un parque natural de Castellón que tiene más de 3.000 hectáreas y es una sierra litoral. Tiene pendientes fuertes, al ser sierra litoral con unas cotas de 700 metros. Tiene dos poblaciones cercanas, lo nombro porque luego Sonia hablará de ello, que es Benicàssim y Castellón. Y ha sufrido dos incendios forestales que han marcado o que marcan el desarrollo en la composición forestal de este parque. Uno en el 85 y otro en el 92. Entonces tenemos estructuras de vegetación de hiperdensidad de pino, en unos casos Pinus halepensis y en otros casos de pino rodeno. Nosotros en este proyecto no nos hemos puesto a hacer análisis del territorio porque ya lo teníamos hecho. Entonces tenemos un plan de prevención de incendios forestales que se aprobó en el 2006 con toda la estructura y toda la estructura de la jerarquización de las líneas de primer orden, segundo orden, y que en ese momento pues yo intervine en él, por lo cual esto ha facilitado todo porque me lo sabía. Una de las líneas de prevención de este plan pues es esta, que va por el barranco de Miravet, ya que en aquel entonces ya se vio con la metodología de compañeros que no están aquí, que las áreas agrícolas pues suponían unas líneas de defensa importantísimas a la hora de gestionar cualquier plan. Fijaros, en aquel entonces estaba la gente confundida, que pensaba, cuando explicábamos esto, los agricultores venían a tropel diciendo si les íbamos a cortar los almendros. Y nos costó muchísimo que entendieran que no, que en verdad queríamos los almendros como un área cortafuegos,
porque tenían la distorsión de las áreas cortafuegos que todos pues un poco imaginamos. Y bueno, pues en esa línea ya se empezó a trabajar en aquel entonces. Esta es un poco una imagen de este valle con pendientes fuertes. Va por aquí. Estas son las agujas de Santa Águeda y a efectos de diseñar estructuras de prevención pues está complicado, por lo cual había que aprovechar las existentes. Esto es una foto de los años 80 de cómo estaba este barranco cultivado y las estructuras, los modelos de combustible que en aquel momento estaban más o menos cuando se redactó ese plan. La situación actual pues dista mucho de cómo estaba en aquel momento ese valle, por lo cual la eficacia de esta línea pues estaba muy en entredicho. Pero no hay que desmoralizarse y hay que trabajar en ello. Veis, pues, como ha dicho el ponente anterior, pues en este caso olivos o almendros perdidos con la invasión de matorral. Entonces salió esta idea de presentarse la Fundación Global Nature y el Ayuntamiento de Cabanes a los fondos europeos FEADER y lo titulamos así, los nuevos cortafuegos verdes. No pusimos rosas porque había almendros, pero no quedaba muy oportuno poner los cortafuegos rosas. Entonces, pues nada, nos hemos metido en esta aventura. El proyecto tiene varias líneas de actuación. Una son trabajo en el territorio, trabajo con las personas, que eso realmente es realmente importante. La marca y comercialización y los protocolos de réplica. Quiero acentuar de que este proyecto trabaja un poco en la línea que ha dicho el ponente anterior de volver a recuperar los bancales abandonados, pero en zonas donde estratégicamente un plan ya nos dice que es importante para incendios. Quiero decir, no es vamos a recuperar los bancales agrícolas porque está bien, sino hemos focalizado toda la atención en unas líneas que ya estaban aprobadas en un plan. Y para mí creo que eso es importantísimo, porque es valorizar los trabajos de planificación y invertir los recursos de las diferentes administraciones en unos planes que ya están aprobados, ya están redactados por técnicos competentes, y es focalizar los recursos hacia allí. Esto supone también ponerlos en valor, quiero decir, no solo a la hora de pedir un proyecto, sino que anteriormente hay que hacer un trabajo de educación, como quien dice, a todas las personas que están ahí dentro y llevarles la prevención como algo dentro, como algo intrínseco al paisaje y a su modo de vida. Entonces, bueno, pues la parte de trabajos del territorio comenzó con la selección de las parcelas. Aquí veis, pues la cartografía, el aunar dentro de un parque natural, que eso es importante. Todo el marco normativo que tiene un parque natural, un PRUG, con la cartografía forestal, y luego pues catastral y todo. Bueno, pues ir seleccionando las posibles parcelas que nos servían para este caso concreto de área cortafuegos. Quiero decir, no todas las parcelas agrícolas que están en este valle van a intervenir en el proyecto. Posiblemente luego se unan, pero el objetivo era recuperar esta línea de discontinuidad, esta estructura de discontinuidad. Entonces, se hizo la selección de parcelas, ya se han hecho reuniones anteriores a la presentación del proyecto, porque claro, no podemos sacar un proyecto sin saber cómo se está moviendo el territorio, qué sensación hay.
Y bueno, aquí es una foto típica de cómo está este barranco y el proyecto contempla los trabajos forestales. ¿Qué quiere decir? Pues eliminación de los pinos, gradeos y dejarlo ya. El objetivo final es dejarlo ya en condiciones de trabajar, de trabajo. Los trabajos agrícolas se enmarcan en intentar recuperar estos árboles que ya ha pasado tiempo y no son productivos. ¿Qué tipo de poda sería necesaria para que volvieran a ser productivos? Es decir, no nos planteamos solo el quitar el matorral, dejarlos limpios, sino este proyecto va más allá, porque es un proyecto de desarrollo, creemos que es un proyecto de desarrollo rural y que pueda ser mantenido en el tiempo, sin necesidad que la Administración esté velando por ello. Este proyecto debe de dar como si dijésemos, las herramientas para que los que están aquí puedan seguir manteniendo esta estructura de prevención de incendios de forma de coste cero para las administraciones. Entonces, bueno, pues por eso nos interesa mantener estos árboles y que sean productivos sin cortarlos, claro. También como una forma de potenciar y de revalorizar sobre todo este tipo de esta zona, pues pensamos que es importante que sea cultivo ecológico, puesto que va a dar un valor añadido de mercado. E incluso un poquito más hacia allá, porque no solo potenciamos el cultivo ecológico y eso, sino el que con ello contribuimos a la defensa ante incendios. Quiero decir que igual a veces no solo las marcas tienen que ir en el sentido de cultivos ecológicos. Igual tenemos que poner una llamita tachada y decir, bueno, pues con este producto también estás contribuyendo a que no se te queme tu sierra o tu parque natural, que es en este caso. Y como bien ha dicho el ponente anterior, pues esta diversidad estructural potencia diversos hábitats variados que a la larga y a la corta, por lo que hemos visto, van a ser hábitats para otras especies. Entonces, es como un conjunto que unimos aquí en este proyecto. Y ahora esta parte la va a decir Sonia, que es de Fundación Global Nature, que al final son los que van a hacer el trabajo. No te vayas, quédate conmigo. Quédate si quieres, te dejo sitio. Buenos días. Soy Sonia Monferrer, técnico de la Fundación Global Nature, y como técnico que va un poco a llevar el seguimiento del proyecto, pues Gloria me invitó a venir y bueno, ha sido un placer pasar la mañana con vosotros y ahora tengo unos minutos aquí para contaros un poquito lo que pasa. Mirad, ya os ha adelantado Gloria el tema del trabajo en el territorio, pero nosotros queremos sobre todo hacer hincapié en el trabajo con las personas. Una de las cosas que nos proponemos es que cuando esto termine, cuando dentro de 2 años termine este proyecto, no se vaya todo al garete. Lo que no podemos estar es estar siempre encima de los propietarios y de la gente ayudándoles. Tenemos que ayudarles, y esto es la idea de este proyecto, a lanzar una iniciativa, un trabajo para recuperar sus campos, pero no podemos estar siempre detrás. Por tanto, nuestro primer trabajo va a ser elaborar una entidad gestora donde vamos a estar implicados el parque, el Ayuntamiento de Cabanes, la Fundación Global Nature y también los propietarios y la gente que va a trabajar en el campo. No vamos a tomar las decisiones nosotros, sí que les vamos a asesorar en la toma de las decisiones, somos los especialistas, pero no vamos a tomar las decisiones sin contar con ellos, porque cuando nos vayamos, eso tiene que seguir, porque así será como este territorio se seguirá manteniendo a nivel agronómico o agroecológico, ¿vale? Vamos a crear grupos de trabajo y vamos a hacer una redacción para la gestión de las tierras. ¿Hay 3 minutos? Tengo hecho. Tened en cuenta que los propietarios, algunos de ellos no quieren trabajar las tierras, pero sí que pueden hacer una cesión de las mismas.
Entonces vamos a trabajar en la línea de bancos de tierra y en la línea de custodia del territorio. Una vez están elegidos los propietarios o la gente que va a trabajar las tierras, se les dará formación. Durante estos 2 años se les formará para que puedan trabajar en ecológico y que realmente sea rentable el producto. En la fundación, ahí donde pone FGN, somos la Fundación Global Nature, pues ya tenemos experiencia porque tenemos ya varios elementos de custodia, varios propietarios, custodia con ellos y muchas hectáreas de tierra, además de las propias, con lo cual tenemos la capacidad para hacerlo. Una vez ya tenemos a la gente trabajando, pensad que estos 2 años van a estar trabajando y van a empezar a crear un producto, sean almendras, sean aceitunas, lo que sea. Ese producto vamos a crear una marca que vendrá asociada a todos los valores que tiene esa zona. Estamos en el barranco de Miravet y ya os ha dicho Gloria, es un parque natural, con lo cual tenemos el apoyo y podemos echar mano de la marca de parques naturales. Está en Red Natura 2000, tiene valor ecológico, tiene el plus de que va a funcionar como cortafuegos y además son productos sostenibles porque no vamos a plantar ahí naranjos, vamos a plantar lo que el terreno le permite. Y luego vamos a venderlo en un mercado de proximidad, Castellón y Benicàssim, que son los 2 núcleos potentes cercanos al municipio. Luego nos extenderemos por parte extranjero y todo, pero de momento empezaremos por aquí. La Fundación ya tiene experiencia en el sector alimentario, nosotros estamos trabajando con marcas muy fuertes como Nestlé, como Pascual, otras, y tenemos también experiencia, por ejemplo, esta foto que os he puesto es el garbanzo y la lenteja, nosotros ya estamos trabajándola, comercializándola, para, en este caso, pues para salvar a la butarda, ¿no? Pero es otro ejemplo de cómo se puede mezclar la conservación realmente con la rentabilidad de las zonas. ¿Veis que va aquí? Bueno, y por último, queremos hacer un protocolo de réplica. Como es un proyecto innovador, es un proyecto que es novedoso, lo que queremos hacer es, al final, generar un documento, porque en todo el territorio, ya lo hemos dicho, se ha dicho varias veces esta mañana, en todo el territorio está pasando lo mismo, el abandono de los cultivos, estamos en la misma situación muchos, por lo tanto, lo que queremos es, al finalizar, crear un documento con nuestros aciertos y con nuestros fallos, sean pocos, en los que se pueda ver cómo se puede replicar este proyecto en otros lugares. Y sobre todo eso, que sea sostenible en el tiempo, aunque nosotros, la administración, las fundaciones, nos retiremos. ¿Vale? Resumen, los nuevos cortafuegos verdes es un proyecto innovador que pretende ejecutar una estructura de prevención de incendios sostenible en el tiempo, porque no vamos a tenerla que cuidar nosotros, vamos a tener a ellos agricultores que van a estar trabajando sus tierras. Fijar población rural y recuperar una zona agrícola. Producir de forma ecológica y aumentar la biodiversidad, porque os hemos dicho que vamos a apoyarlo con setos y con cultivo que aumente la biodiversidad, que por otra parte los setos también son bioindicadores de plagas para en el momento que trabajamos con agricultura ecológica poder saber en qué momento hacer los tratamientos y qué tipo de tratamientos, etcétera. Estaría horas hablando, pero me dejan. Combinar la conservación y el aprovechamiento económico. Muchas veces se piensa que los parques naturales, los espacios protegidos, no son rentables, y no es así, ni debe ser así. Impulsar el asociacionismo y facilitar la cesión de las tierras. Y, por último, ser sostenible en el tiempo, lo que os decía, cuando dentro de 2 años desaparezca la financiación europea, que esto siga funcionando solo. Y también replicable en el espacio. Y Gloria quería decir una frase. Dice, ponla, yo la he puesto. Sí, bueno, esto es un pensamiento que yo vengo del área de prevención de incendios, ahora estoy en espacios naturales, y lo que veo es que estamos muy convencidos de la prevención, pero no somos, o nos cuesta convencer al resto de las personas de otros ámbitos. Y que creo que sumando, aunque nos movamos en zona de no confort, porque yo no he trabajado con fundaciones, esto pues vamos a liar a propietarios, a gente que tiene interés, a mercados, a ayuntamientos, y seguro que nos movemos una zona de no confort, pero creo que puede ser que podemos avanzar en ello. No sé si lo lograremos o no, pero haremos los pasos para, si no somos nosotros, pues otras personas seguro que lo logran hacer. Y eso era. Y gracias. Gracias.
Ahí tenéis nuestros correos de Gloria, el mío y el del Ayuntamiento de Torreblanca. Cualquier información nos escribís y encantados de contestaros. Gracias, Gloria, Sonia. Pasamos a la última ponencia, Fernando. Fernando Pulido, profesor de la Universidad de Extremadura, es coordinador del proyecto Mosaico Extremadura y nos va a explicar la estrategia de prevención de incendios mediante actividades agrosilvopastorales en las comarcas de Sierra de Gata y Urdes. Aprovechar para comentar que, como sabéis, este tipo de debate de introducir usos agrícolas o ganaderos abandonados en zonas forestales está muy abierto también en el sector forestal, con lo cual es un tema que Fernando nos va a resumir ahora muy bien, qué es lo que está pasando en Urdes. Bueno, buenas tardes y tranquilos que ya es la última de la charla de la sesión. Quería agradecer a Javier la invitación desde la Sociedad Española de Ciencias Forestales y también a la Dirección General de la Generalitat por la invitación para hablar de un tema que, bueno, las dos exponencias anteriores ya han suscitado. Las dos ponentes previas decían que se habían adentrado con este proyecto en un terreno, digamos, fangoso, lleno de incertidumbres. Ya les digo yo que merece la pena. Después de 3 años con este proyecto, esa batalla que se está planteando y que de hecho recoge el título de esta jornada, ¿no?, del diseño de ese mosaico agroforestal, y eso tiene que ser con agricultores, ganaderos y silvicultores, si no, no se puede, pues esa tarea y esa batalla merece la pena intentar demostrarlo con este balance, digamos, de proyecto durante estos 3 primeros años. Bien, el proyecto Mosaico está financiado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, junto con la Universidad de Extremadura en la que yo trabajo, y es un intento arriesgado, por supuesto, de combinar las labores de la administración, ¿no?, pues las actividades más o menos habituales en materia de prevención y extinción, pues con actividades participativas emprendidas por parte de la población agraria, que todavía es abundante, a diferencia de otras zonas de España, pues en el norte de la provincia de Cáceres, de donde yo vengo, ¿no? Bueno, no hace falta que explique esta idea de que los megaincendios son cada vez más frecuentes a pesar del incremento en los presupuestos de extinción. Más interesante es la idea de que las zonas donde se producen los grandes incendios, o incluso los megaincendios, pues más o menos son previsibles, ¿no?, son predecibles. Ya sabemos, ahí no aparece Portugal, pero todos sabríamos dónde ocurren esos grandes incendios, y en España, pues está en la zona de Levante, el sistema central y el sur de Galicia, junto con la zona de Onubense también, pues son zonas donde es frecuente encontrar este tipo de, ya no grandes, sino de mega incendios, ¿no? En nuestro caso, noroeste de la provincia de Cáceres, donde están las comarcas de la Sierra de Gata y de Urdes, unas 200.000 hectáreas, esa es una de las zonas donde los grandes incendios son históricamente recurrentes, ¿no? Desde los años 40 del siglo pasado, en que se empezaron a hacer plantaciones con poca planificación de pinar en este caso y las grandes superficies de matorral asociadas al abandono de la actividad agroganadera, pues han generado extensiones enormes y de difícil control cuando se dan las condiciones para un gran incendio, ¿no? La comarca de Sierra de Gata es fronteriza con Portugal, son unas 150.000 hectáreas, y las Urdes, que es la zona donde las masas forestales alcanzan más continuidad, son unas 50.000 hectáreas hacia el este. Bien, en este mapa están registrados pues todos los incendios, incluso conatos de diferentes tamaños, ¿no? El tamaño de esos círculos es proporcional al tamaño del incendio, y además de eso se ven unas manchas de color rosa o anaranjado, que son los grandes incendios ocurridos desde el año 98. Como veis, hay incendios pues entre las 3.000 y las 12.000 hectáreas, hay varios. El más grande fue de 12.000 hectáreas en Urdes en el año 2003, pero en ese mismo año se quemaron 10.000 en la Sierra de Gata. En fin, esta es la triste historia de estas comarcas que, bueno, pues actualmente estamos intentando mitigar, ¿no? ¿Cuál es la idea que subyace a esta historia? Pues ya se ha planteado en las ponencias anteriores y todos somos conscientes de ella, ¿no? Pues después de los grandes incendios, cuando se hace balance de lo que se quema y de lo que no se quema, es muy frecuente en zonas donde hay población agraria o ganadera que veamos este tipo de discontinuidades que pueden originarse con distintos tipos de actividad. Ahí se ven, por ejemplo, olivares, cultivos de cerezo, de castaño o zonas pastoreadas que o no arden
o actúan como barrera contra el fuego, más o menos eficiente, pero por lo menos igual de eficiente que otras que implican bastante más gasto, ¿no? Aquí hay otra de estas lecciones que se puede extraer en el entorno de las majadas, donde se pastorea con ganado caprino, pues muchas veces el fuego, si llega, pues se interrumpe o al menos facilita el acceso de los medios de extinción, etcétera. Por tanto, la actividad agroganadera genera oportunidades de extinción que no conviene desaprovechar, ¿no? Por tanto, la idea que subyace al proyecto es esta, ¿no? El paisaje inteligente que entiendo que debemos perseguir y que no difiere mucho del paisaje de nuestros abuelos, aunque hoy lo hagamos con sistemas de información geográfica, es un paisaje en mosaico en el que tienen que tener cabida las masas forestales, como se ven ahí, de pinar o de robledal, los sectores de olivar o de otros cultivos agrícolas y las zonas de pastoreo. Y como se ve en la imagen de arriba a la izquierda, bueno, pues perfectamente posible, y no solo posible, sino seguramente más eficiente, combinar infraestructuras clásicas de prevención con áreas de cortafuego que están gestionadas por la población local, y si es posible hacerlo de forma coordinada, ¿no? Esa población local son los aliados que tenemos en esta lucha en la prevención. En el proyecto Mosaico, que lleva 3 años funcionando, de momento con el apoyo de la Administración, que va a continuar 3 años más, al menos, contempla básicamente 4 herramientas, cada una de ellas tiene un icono. La primera es dotar a la gestión forestal, que últimamente o no ha existido o estaba exclusivamente centrada en la obtención de madera, pues de un carácter multifuncional. No descubro nada nuevo, ¿no? Allí hay posibilidades de extracción de biomasa, de piñón y de resina, sobre todo, pero esas posibilidades actualmente no se están explotando y todos sabemos que son contribuciones importantes en la prevención. Respecto a la actividad ganadera, que figura arriba a la derecha, el mantenimiento de zonas que pueden actuar como cultivos cortafuegos. No me gusta utilizar la palabra cortafuegos agrario o cortafuegos productivos, sino más bien al contrario, un cultivo que actúa como barrera frente a incendios o como sitio en el que es propicio que los medios de extinción se puedan refugiar o atacar el fuego desde allí. Bien, por todo lo que sea, digamos, promover este tipo de cultivos, no solo su mantenimiento, sino su expansión, ahora veremos algunos ejemplos, pues nos interesa. En cuanto a los ganaderos, que posiblemente son la pieza más importante por la superficie que ocupan, pues en el proyecto nos interesa los servicios que los ganaderos, principalmente de caprino, que son abundantes en el territorio, nos prestan en materia no solo de prevención, sino también de vigilancia. Cuando un cabrero sabe que su territorio está siendo objeto de atención y, sobre todo, si un cabrero recibe algún tipo de ayuda por ese servicio de prevención de incendios, es difícil que se lo deje quemar. Y, por último, estaría la herramienta, digamos, de participación ciudadana operativa. Esto significa, pues, crear grupos de trabajo en la sociedad local, que no solo se limitan a discutir entre ellos, sino que crean, digamos, estructuras operativas con funciones concretas, como ahora vamos a ver en algunos ejemplos. Por supuesto, como se decía antes, era necesario hacer una llamada, digamos, casi puerta a puerta por los 24 municipios que incluye la Sierra de Gata y las Urdes. Se hicieron multitud de charlas informativas, sesiones, etcétera, para crear una conciencia, digamos, favorable al proyecto. Y después de esas charlas informativas se pedían iniciativas. Por supuesto, hay una labor paralela de la Administración, pero nosotros trabajamos con la población local y a través de una web que está disponible para todos vosotros, ahora ya incluso en inglés también, se pedían iniciativas tanto a individuos, ¿no? Pues, agricultores o ganaderos, a ayuntamientos, a empresas, que hay muchas de hecho interesadas en esto, y también había en cada uno de los ayuntamientos, pues, un buzón de sugerencias para aquellas personas que no querían contactar con nosotros a través de la página web o no podían o no sabían, ¿no? Esto da lugar a un proceso, digamos, de reacción social después del incendio último que hubo en Sierra de Gata en 2015 y, bueno, pues hasta ahora hemos recogido unas 170 iniciativas, posiblemente esté ya más cerca de 200, porque esta gráfica no está actualizada, y ahí se ve cómo más o menos cada mes, desde el inicio del proyecto, pues recibimos pues, entre 5 y 10 iniciativas nuevas a las cuales asesorar, digamos, ¿no? con la ayuda de 5 técnicos que hay contratados en el proyecto. El resultado de esta oleada, digamos, ¿no? de emprendimiento social después del incendio es reflejado en un mapa, sería actualmente aunque sigue creciendo, ¿no? Todas esas manchas de colores son zonas en las que hay algún tipo de iniciativa que, independientemente de quién la gestiona, es compatible con la reducción de la continuidad del combustible.
bien por actividad ganadera, por actividad agrícola, actividad forestal, etcétera. Las zonas difieren, digamos, en sus colores, dependiendo de que el protagonista de esa gestión sea un agricultor, un ganadero o un alcalde, etcétera. Pero bueno, ya veis que la superficie acumulada de gestión en los próximos años pues está en torno a unas 12.000 hectáreas, que multiplica por 10 actualmente la superficie de cortafuegos, entendiendo que son dos cosas pues perfectamente complementarias, claro. Bien, a toda esta red, digamos, de actores sociales, en los últimos 2 años se les ha incluido y casi obligado a asistir a unas jornadas formativas. Aquí hay muchas personas que a lo mejor no son estrictamente profesionales de estos sectores, y entonces tienen que aprender que su iniciativa no es viable, por ejemplo, si no hay un plan de negocio, ¿no? Entonces, bueno, a toda esta gente se le ha dotado de un conocimiento teórico práctico que les permite profesionalizar su actividad pues para que sea viable en el tiempo. Y ahora pues voy a poner algunos ejemplos de estas casi 200 iniciativas que hay ahora mismo siendo asesoradas, ¿no? Esto es una finca de Luis Mariano Martín, alcalde de Villabuenas de Gata, un tío entrañable. Finca de 200 hectáreas que se le ha quemado varias veces, básicamente pues porque tenía un pinar muy continuo en el que no puede, él pues con su nivel, digamos, de inversión no puede acometer tareas de clareos, claras, etcétera, ¿no? Entonces lo que ha decidido es renunciar a una pequeña parte del pinar, la zona, digamos, que él consideraba de más riesgo por donde le suelen entrar los incendios, y hacer pues una corta, digamos, intensa de unas 40 hectáreas y dentro de esa zona pues hacer una mejora de pastos para introducir 300 ovejas. Eso lleva 2 años con esta actividad y de momento pues el tipo está encantado y de momento aquello no se ha quemado. Otro ejemplo, en este caso promovido desde ayuntamientos y con superficies mucho más grandes, el Valle del Árrago es el principal polvorín que hay en Extremadura, unas 15.000 hectáreas con ese aspecto que veis ahí, constituidas por parcelas pequeñas de propietarios que en muchos casos ya incluso han muerto. Aquí se ha creado una asociación de propietarios forestales que aúna ya casi 4.000 hectáreas y que han propuesto a la Junta de Extremadura la adopción de una figura de la Ley de Montes, que es el monte protector, algo que se adopta poco en este país, pero que a nosotros nos parece muy interesante. Un monte protector es un sitio que es privado, pero que pasa a gestionar la administración pública, de forma que los beneficios son para el privado, aunque el principal beneficio se supone que es la protección de incendios, pero si hubiera beneficios de otro tipo, son para el particular. Este monte protector está ahora mismo en proceso de declaración, en torno a unas 2.000 hectáreas. Después, por supuesto, un proceso de participación y de búsqueda de documentos de propiedad tedioso, pero ahí está ya montado y creo que el año que viene esto estará ya declarado y, por supuesto, cuando se declare monte protector habrá un plan de gestión de acuerdo con los principios del proyecto Mosaico en esos miles de hectáreas. Algo parecido existe en otras propiedades más pequeñas. Esto es el Castañar de Hoyos, un pueblo de la Sierra de Gata, donde también bueno, pues el territorio está muy parcelado y muy abandonado y hay una asociación que ha creado un ente gestor, como decía aquí antes, que está ahora disfrutando de ayudas públicas de la Administración para hacer limpiezas del terreno que se quemó y transformar aquello en un castañar de fruto mucho más difícil de que arda, ¿no? Aquí tenéis algunos de los protagonistas, estos castañares abancalaos, que además son productores de una castaña de calidad excelente. Bueno, más recientemente, esta red, digamos, ya voy terminando, esta red de iniciativas acaba de constituir una entidad legal que se llama AMA, Asociación Mosaico Agrosilvopastoral. Es una entidad que ha surgido en Extremadura, pero que tiene su, en fin, puede tener, digamos, implantación en cualquier otro sitio del mundo. Y la idea, pues bueno, es la misma, promover la producción, en este caso, y la comercialización de productos que son capaces de ayudar a la eliminación de combustible, como puede ser la castaña, los frutos silvestres, el arándano que veis ahí, la resinación o la producción de leche de cabra o de cabritos, ¿no? Esta asociación, curiosamente, en diciembre del año pasado, es decir, hace un par de meses, ya después de un par de años de recorrido, acaba de celebrar un gran encuentro al que ha ocurrido gente de toda España y de Portugal, que se llama Mosaicultura, un encuentro para promover precisamente la cultura agroganadera asociada a estos mosaicos de prevención de incendios, que además también ayudan pues a la innovación social y a la lucha contra la despoblación, que es un problema cada vez más grave en esta España vacía.
Bueno, siguiendo un poco con la misma lógica que se ha comentado antes, ahora mismo se está negociando la creación de una marca comercial que se llama Mosaico, de forma que el cliente sepa que está contribuyendo a la prevención de incendios con un sistema de certificación. Hay por ahí varias novias, ¿no? Pues los Carrefour y este tipo de grandes empresas interesadas en el asunto, básicamente pues con la idea de comercializar productos ecológicos en todos los casos, del caprino, leche o cabrito, castaña, aceite procedente de los olivares de estas zonas, vinos artesanos y algunas especies aromáticas. Para que os hagáis una idea, esto simplemente puede parecer un poco anecdótico, pero creo que es muy ilustrativo. Este cabrero que está ahí se llama Felipe, tiene 15 años, ha pasado de vender su leche de 45 céntimos de euro el litro a 1 euro y pico, entre 1 euro y 1 euro y medio, simplemente porque la leche que produce ya es ecológica y se exporta o se utiliza para la fabricación de helados, ¿no? Entonces, duplicando, triplicando incluso el precio de este tipo de productos, estamos asentando población que nos ayuda en la eliminación de combustible, además de forma gratuita. Por último, lógicamente, esto no se puede hacer sin un acompañamiento administrativo atrevido. Hace falta gente con coraje político para crear el escenario favorable a que esto pueda ocurrir. Y bueno, pues la consejería en cuestión ha ido en los últimos años creando varios decretos, algunos de ellos muy importantes en la prevención. Por ejemplo, en otras zonas no lo sé, pero en Extremadura ahora mismo se está entrando para crear infraestructuras de prevención de incendios en todas estas zonas privadas de miles de hectáreas, muy parceladas y con dueños desconocidos en muchos casos, pero que requieren, lógicamente, intervenciones drásticas porque, como mínimo, para proteger las zonas periurbanas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo se están haciendo limpiezas de muchas de estas zonas privadas en las que antes simplemente no se podía entrar. También se está simplificando la normativa para hacer cambios de cultivo en zonas forestales y conversión en zonas de cultivo en los entornos periurbanos donde bueno, pues mejor se justifica, ¿no? Resultado de esto, por ejemplo, aquí tenemos la comarca de las Urdes, unas 50.000 hectáreas, con 30 y tantas aldeas, pequeños núcleos de población en los cuales se han hecho en todas ellas, en los últimos 2 años, planes periurbanos que los ayuntamientos no eran capaces de ejecutar, ¿no? Planes periurbanos significa eliminación radical de combustible en 400 metros a la redonda, en torno al casco urbano, y nosotros ahora desde el proyecto Mosaico pues estamos intentando buscar soluciones para estabilizar esa estructura, digamos, de bajo combustible, ¿no? En unos casos con plantaciones de castañar, en otros casos con pastoreo de cabras, etcétera, etcétera, de forma que no haya que entrar otra vez allí a limpiar dentro de 3 años, ¿vale? Este es un ejemplo en Descarga María, que es un pueblecito de 100 habitantes en la Sierra de Gata, rodeado de estas masas sin ningún tipo de gestión ni de control. Toda la zona roja se ha eliminado el combustible y, como el suelo lo permite, ahora se van a hacer plantaciones de castaño. Pues ya sabéis que los castaños se plantan en marcos muy amplios de 8 metros de distancia unos de otros y además eso permite el pastoreo, ¿no? Por tanto, el pueblo pues queda bastante más protegido de lo que estaba antes. Por supuesto, además del objetivo, digamos, de atacar de raíz, ¿no?, el problema del riesgo de incendio, que no es más que un problema de décadas de abandono de la actividad agraria, pues hay unos beneficios asociados que, bueno, pues últimamente también parece que interesan a la gente, ¿no? Por supuesto, la fijación de población, de la población que ya está, la atracción de nuevos pobladores a ser posibles de alta calidad, es decir, gente que es capaz de generar empleo en las zonas a las que vienen, captación de fondos, por supuesto de tipo regional, nacional o europeo, y la diversificación económica, ¿no? Bueno, y termino, tenéis ahí la página web del proyecto, que es la primera dirección que aparece arriba, y debajo aparece un vídeo que está sacado de la página web que resume los 2 primeros años de trabajo en 5 minutos, cualquiera lo puede ver. Y finalmente abajo están los logotipos de las entidades que financian, ¿no? Veis que la Junta de Extremadura ha puesto una cierta cantidad de dinero, pero la gente que está contratada con ese dinero son gente que es capaz de captar fondos europeos. Por tanto, pues al final la financiación se va multiplicando pues con proyectos LIFE o grupos operativos, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Te has ajustado milimétricamente al tiempo. Sí, sí. ¿Alguna pregunta? Estamos muy pasados de tiempo, pero podemos aprovechar para hacer alguna pregunta, sí, a cualquiera del grupo. ¿Sí?
Gracias por la pregunta, porque a mí me gusta mucho distinguir entre la mera participación, que muchas veces es acudir a una reunión y olvidarse de los resultados, y, como decía, creo que aquí, la participación operativa, ¿no? La participación con implicación. Y en concreto, pues como ahora ya, digamos, hay un, dicho en términos un poco técnicos, no hay un amplio tamaño de muestra, hay 160 participantes, pues ya hay una persona dentro del equipo que está haciendo precisamente su tesis doctoral para tratar de averiguar cuáles son los factores, digamos, de éxito o de fracaso de estas iniciativas, ¿no? O sea que, bueno, sí, en cierto modo está recogido eso que comentas, ¿no? El seguimiento de bueno, que cuál es el perfil de estas personas o entidades, y qué es lo que hace que su actividad o su iniciativa cristalice o no, porque algunas de ellas no cristalizan, claro. ¿Más curiosidades por allí? Sí, creo que sí. Con mucho esfuerzo. Con mucho esfuerzo. Inicialmente, hace 3 años, cuando empezó el proyecto, el marco normativo era bastante más complicado. De momento no hemos conseguido que todas las propuestas legislativas que hemos sugerido se lleven a la práctica, y seguramente no lo conseguiremos, pero hay 3 o 4 que sí, ¿no? Desde luego, la de poder entrar con medidas de prevención en zonas privadas, eso estaba cantado, se lleva ya haciendo 2 años, con inversiones ya, que yo recuerde, de 3-4 millones de euros, en fin, ya se van haciendo labores de prevención en terrenos privados de ciertas dimensiones. Y luego, en cuanto a los cambios de cultivo, claro, los cambios de cultivo son un tema muy peliagudo, porque dependiendo de dónde los haces, a veces un cambio de cultivo de un sistema forestal a un sistema agrario tiene un coste, digamos, ambiental inasumible, pero cuando el coste de no hacer nada es que se queme una zona forestal que está al lado de un pueblo, pues entonces ya es más asumible. No sé si me explico. Lo que quiero decir es que los cambios de cultivo pueden parecer unos tratamientos un poco bestias en algunos sitios, pero muchas veces el riesgo de incendio de la zona en los que se hacen lo justifican sobradamente, ¿no? Cuanto más cerca de un pueblo, entiendo yo, cuanto más alto es el riesgo de incendio y los efectos, digamos, sobre la población, más difícil es que alguien se pueda negar a hacer un cambio de cultivo, porque sale retratado en el siguiente incendio. Gracias, Fernando. ¿Más curiosidades? Me gustaría resaltar la importancia de la importancia que has dicho, Fernando, de que haya políticas valientes que sean capaces de generar ese marco legislativo para que eso sea posible. O sea, lo venimos reclamando muchos años y me alegro de que tengáis esa oportunidad allí en Cáceres, ¿eh? En Extremadura en general. Bueno, muchas gracias a los que habéis asistido a esta jornada de mañana. No sé si Delia quiere clausurar un poco la jornada de mañana o no, lo hacemos informal, como queráis. Vale, pues lo dicho, muchas gracias por la gran aceptación que ha tenido esta jornada. Esperamos veros en otras ocasiones que se organicen tanto por parte de la Generalitat como de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Los vídeos se van a colgar, no sé si en YouTube o en el canal de la Generalitat de las ponencias, con lo cual podréis repasarlos si os interesa algún punto en concreto, queréis contactar con algún ponente. Y nada, ofreceros como Sociedad de Ciencias Forestales, que somos intermediarios un poco en esa jornada, que contactáis con nosotros sin ningún problema para lo que queráis, para ampliar información, etcétera. Las conclusiones de esta jornada se colgarán en la página de la Sociedad y de la Generalitat. Y esperamos que con esta jornada de tarde los ponentes invitados y algunas personas más que creemos que nos pueden ayudar a elaborar ese documento, seamos capaces de establecer o de proponer esa declaración de Valencia, que no sé si todos estamos de acuerdo en llamarla así, para sentar las bases de creación o de acuerdo de mínimos para poder diseñar el paisaje mediterráneo, este mosaico que proponemos para prevenir los incendios y apoyar a la maniobra de extinción. Muchas gracias. Los ponentes, por favor, no os despistéis, que tenemos que hablar con vosotros. El resto nos vemos, que queréis ir a la jornada de tarde, que estéis invitados, a las 4:30 esta tarde aquí también, ¿no? En la puerta. Gracias. Queda clausurada la jornada de mañana.